Te sorprendería lo rápido que una vida llena de amor puede desaparecer en cuanto dejas de ser útil, sin pleitos fuertes, sin gritos, solo sonrisitas amables, celulares grabando y agradecimientos tan bien redactados que ni siquiera mencionan tu nombre. Así es como empieza. Así fue como me agarraron en curva. Me llamo Caroline Foster, tengo 60 años. Y esta no es la historia de venganza que seguramente esperabas. No hay ningún drama legal ni ningún video viral donde le grito a mi hijo. Solo hay detalles calladitos, una cena de cumpleaños, un regalo que no pedí y una decisión que tomé y que nadie se imaginó. Así que si estás ahí sentado pensando, a mí nunca me pasaría eso, te sorprenderías, porque yo también pensaba lo mismo. Mira, cuando una es mamá, sobre todo de mi generación, te enseñan a dar sin andar llevando la cuenta. Y la verdad, casi nunca lo hice. Di porque me nacía, no porque esperara algo a cambio, ni un gracias, ni una ovación, ni siquiera un mensajito decente en el Día de las Madres. No lo necesitaba, o al menos, me convencí de que no lo necesitaba. Estuve casada con Harold durante 38 años. Éramos maestros. Él daba ciencias y yo historia. Nuestra casa era sencilla. 3 recámaras construidas por allá de los 60, con esos pisos de madera que crujen y un balconcito que se movía con el aire, pero era nuestra. La compramos juntos cuando las tasas estaban por los cielos y el techo se chorreaba cada que llovía. Poco a poco la fuimos arreglando, año tras año, mes con mes, y nunca le dijimos inversión. Era nuestro hogar. Después de que Harold falleció hace ya 10 años, me quedé, no solo por la hipoteca ya pagada, aunque eso ayudaba, sino porque las paredes todavía susurraban recuerdos. Todavía podía escuchar su risa en el pasillo, ver los rayones en la repisa que construyó con sus propias manos. Ethan, nuestro único hijo, creció allí. Era el tipo de niño que me decía, mamá, hasta los 15, que lloró cuando se murió su perrito, que me abrazó en su graduación y me susurró, nunca voy a olvidar todo lo que hiciste por mí. Y yo le creí. Perdió su beca en segundo año. Me llamó. Hablamos 2 minutos y sin pensarlo le deposité el pago completo del semestre, sin preguntas. Hasta le ayudé a comprar un carro usado para su primera entrevista de trabajo. Cuando se comprometió con Hallie, le di el anillo de bodas de Harold y le dije que había encontrado algo en lo que valía la pena creer. Sonrió, me besó en la mejilla, me llamó su roca, y cuando la boda se les fue de presupuesto, ¿adivina quién ayudó con el depósito del banquete? Las flores, la mitad del viaje de luna de miel, también yo. Lo hice de nuevo, en silencio, por voluntad propia, porque pensé que eso es lo que hacen las mamás. Tapamos las grietas para que nuestros hijos puedan pararse más firmes. Hallie siempre fue educada, al menos por encimita. Es de esas personas que nunca llegan con las manos vacías, pero que de alguna forma te hacen sentir como una visita en tu propia casa. El tipo de persona que te abraza pero sostiene su bolso entre tú y ella. Siempre había un celular cerca de su cara, siempre grabando algo. Yo lo atribuía a que era de otra generación. Nunca le di importancia. Después de la boda, empezaron a venir menos. Al principio una vez a la semana, luego una vez al mes, después solo en cumpleaños y en fiestas importantes, si acaso, pero no me lo tomé personal. Pensé que simplemente estaban armando su propio ritmo de vida. Eso fue lo que me decía a mí misma. Todavía cocinaba de más los domingos, por si se les ocurría pasar. Mantuve su cuarto intacto, como nuevo. Nunca lo renté, nunca lo usé para otra cosa. Había algo reconfortante en conservar las cosas así, en creer que lo que yo daba todavía tenía valor para alguien. Jamás pensé que me convertiría en la molestia que querían quitarse de encima. La verdad es que nunca me ha molestado estar sola, no exactamente. Lo que me dolía era sentirme olvidada, y hay una diferencia. La soledad es callada, pero ser olvidada, se siente como un ruido que nadie escucha. Empiezas a sentirte como papel tapiz en una casa por la que tú pagaste. Bonito, tal vez, pero inútil. Nunca se me cruzó por la cabeza que Ethan me viera como parte de un plan futuro, en el que yo ya no cabía. Una semana antes de mi cumpleaños número 67, me mandó un mensaje. Me preguntó si podía cenar con ellos. Sonreí. Hallie eligió el lugar. Uno de esos restaurantes modernos, medio a oscuras, con paredes de madera reciclada y tragos servidos en frascos como si fueran mermelada. Me puse labial por primera vez en meses. Incluso me puse mis aretes rojos, los que Harold decía que me hacían ver como una fiera. Pensé que tal vez me tenían preparada alguna sorpresa linda, unas fotos, una tarjeta llena de estampitas, un brindis, algo que dijera, te vemos, no te hemos olvidado. Nunca imaginé que el regalo sería algo que ellos decidieron que yo ya había aceptado darles. Pero me estoy adelantando.
En ese momento, lo único que sabía era esto: llevaba casi 40 años llenando los huecos de esta familia, con dinero, con tiempo, con corazón, y jamás me detuve a pensar qué pasaría cuando ya no tuviera nada que dar. Simplemente asumí que el amor regresaría, que la bondad regresaría como eco, pero a veces el eco no vuelve. A veces las personas a las que más les diste son las primeras en escribir tu nombre en una hoja, seguros de que la tinta no se va a borrar. Pero esta vez no. Hay un silencio muy particular que solo pasa en restaurantes como ese, justo después del brindis, antes de que llegue la comida, cuando todos están esperando el gran momento. Y ese fue el momento exacto en el que mi hijo se puso de pie, dio un golpecito con su cuchara en la copa de vino, y mi mundo se tambaleó. Isen levantó su copa como si fuera a dar un brindis de boda. Antes de empezar, solo quiero agradecerle a mi mamá, no solo por esta noche, sino por todo lo que ha hecho durante todos estos años, de verdad. Miró alrededor de la mesa: amigos, familia política, compañeros de trabajo de Hallie, gente que me conocía solo como la mamá de Isen. Luego me volteó a ver con esa sonrisita ensayada, y dijo: ha sido increíblemente generosa, especialmente ahora que nos va a permitir mudarnos a su departamento. Así, claro, como si ya estuviera todo dicho, como si ya hubiera firmado los papeles y entregado las llaves. La mesa se quedó en silencio, sonrisas incómodas, luego unos aplausos sueltos. Yo apreté el tenedor con fuerza, mi boca se abrió apenas, pero la garganta no me respondió. Lo volteé a ver, despacito. Perdón, ¿qué? Hallie se rió, sí, se rió, y deslizó una bolsita de regalo por la mesa hasta dejarla frente a mí. Feliz cumpleaños, Caroline, dijo. Pensamos que, como todo ya se está acomodando, esta noche era perfecta para hacerlo oficial. Quité el papel de China, despacio, miré dentro de la bolsa. Un mameluco de bebé, grisecito, con letras blancas que decían: la mejor abuela del mundo. Parpadeé, el estómago se me hizo nudo. ¿Estás embarazada?, dije. Hallie puso una mano perfectamente arreglada sobre su vientre. Queríamos que fuera sorpresa, aún es pronto, pero si sus ojos brillaban. ¿Y tu departamento?, pregunté. El tuyo es perfecto para un cuarto de bebé, creímos que tenía sentido. Antes de que pudiera abrir la boca, Isen se adelantó. Ya empezamos a hacer dibujitos de dónde va a ir la cuna. No te preocupes, vamos a dejar tus plantas en el balcón. Tu lugar. Esas dos palabras me retumbaron como si me estuvieran retando. No es su lugar, y no es su futuro. Es mío, mío, pero lo dijeron como si ya fuera de ellos. Hallie sacó su celular. Vi la lucecita roja parpadeando. Estaba grabando. El ángulo era perfecto. Mi reacción, perfectamente enmarcada. Y asentí. No fue un sí, ni siquiera fue un tal vez. Fue instinto, porque todos en la mesa voltearon a verme, porque la cámara seguía grabando, porque mi propio hijo me sonreía como si esto fuera un show y yo no me hubiera enterado que tenía que actuar. Y yo también sonreí, chiquito, forzado, no dije nada. La cena siguió, yo ya no. Corté mi carne, masticaba, asentía mientras Hallie hablaba de tonos de pintura y de cambiar las cortinas, anticuadas. Me quedé ahí, esperando el postre, mientras ella me enseñaba tableros de Pinterest con el título, Cuarto de bebé moderno y neutro. Isen se rió bajito. No te preocupes, ma, todavía vas a poder venir de visita. Y Hallie agregó: hasta te vamos a dejar tu tetera, si quieres. ¿Alguna vez te has sentido invisible estando justo en el centro de tu propia vida? Así fue eso. Yo no era parte de la conversación, era el obstáculo que ya habían decidido mover. A la mitad del postre, me levanté de la mesa. ¿Estás bien?, gritó Isen. No contesté. Caminé 3 cuadras con los tacones duros, y el aire frío me cortaba la cara. Me dolían las rodillas, las manos me temblaban. No fue solo lo que dijeron, fue lo fácil que se les dio decirlo, lo natural que les salió decidir que yo regalara una casa que construí, que amé, en la que viví y me entregué. Cuando llegué al departamento, se sentía distinto, más chico, como si ya no fuera mío. Giré la llave 3 veces en la cerradura, solo para convencerme de que todavía tenía derecho a entrar. Ahí estaba, en la sala, con la vieja repisa que hizo Harold a mi izquierda, y la pared con la grieta de siempre. Me paré ahí, y volví a escuchar la voz de Isen en mi cabeza. Ya no necesitas tanto espacio. No me preguntaron, lo decidieron, lo anunciaron, lo celebraron. Y yo nunca dije que sí. Ahora dime tú algo.
¿Alguna vez alguien te ha agradecido por algo que tú jamás ofreciste? Como si tu silencio hubiera sido un sí. Si alguna vez te ha pasado, quiero saberlo. Déjalo en los comentarios, aunque sea una frase, porque si alguna vez te han hecho sentir que tu valor se venció en silencio, te prometo que no estás sola. Me serví una copa de vino, me senté en la cocina, con las luces apagadas. El mameluco seguía en la bolsa de regalo, sobre la mesa, y me quedé ahí, tratando de entender cómo las personas que yo crié pudieron empujarme fuera del encuadre, así, tan fácil. A la mañana siguiente, vi el asunto del correo, cronograma de transición. Era de Isen para Hali. Adjunto venía un PDF con viñetas, fechas de mudanza y sugerencias de servicios de almacenamiento. Siéntete libre de llevarte cualquier cosa con valor sentimental, pero los muebles grandes encontrarán un nuevo hogar. Nota de Hali. Estoy pensando en un color lino clarito para las paredes. ¿Tú qué opinas? Y al final, un enlace a un tablero de Pinterest llamado Guardería Minimalista y Serenidad. Eso no era una conversación, era una hoja de cálculo. Ya no era su mamá, era un proyecto. Cerré la laptop y fui directo al cajón donde guardo todos los papeles viejos. Ahí estaban los seguros, el acta de defunción de Harold, los papeles de la Universidad de Eisen, y entre dos carpetas Manila, encontré la copia de un poder notarial. Lo firmé hace 2 años, cuando estuve internada por una neumonía. Eisen me lo llevó al hospital y me dijo que era, por si acaso. Mi firma estaba ahí, y nunca lo cancelé. Se me enfriaron las manos. Si llegaban a convencer a alguien, a un doctor, a un abogado, a quien fuera de que ya no estaba bien, de que ando confundida, podían cuestionar mi capacidad para decidir. Y si lograban eso, podían quitarme todo. Me quedé viendo el papel, con el corazón hecho un tambor. Supe, en ese instante, que esto no era un malentendido, era un plan, una estrategia. No esperaban que yo lo entregara. Estaban construyendo una historia donde yo ya no estaba, y lo peor, yo los dejé. Esa noche no dormí, ni un minuto. Me quedé sentada en la oscuridad, envuelta en una cobija como si fuera mi armadura, escuchando el silencio apretarse contra los cristales. Cada segundo se repetía en mi mente como una película que no podía apagar. La sonrisa de Hali. La voz de Isen diciendo que mi casa era suya. Esa lucecita roja en el celular, grabando mi duda. Mi asentimiento. La forma en la que todos aplaudieron, como si acabara de regalarles una caja envuelta con moño, y no el techo que me había costado una vida. Quería gritar, pero no había a quién. Y aunque lo hubiera, no tenía las palabras. No era rabia, era un dolor seco, no como cuando alguien muere, peor, como cuando te das cuenta que las personas que más amabas, te están borrando, despacito, sin escándalo, como si nunca hubieras estado. Al amanecer seguía en el sillón, todo el departamento se sentía distinto, o tal vez, lo estaba viendo de verdad por primera vez. Los cojines estaban un poco aplastados, sí, las cortinas eran más viejas de lo que me gusta aceptar, pero eran mías. Cada manchita en el piso contaba algo, cada cuadro en la pared tenía un pedacito de corazón detrás. Este lugar no era solo una dirección, era la última parte de mí que no había sido reescrita por alguien más. Y sin embargo, la sensación flotaba en el aire como neblina, ya están actuando como si fuera suyo. Abrí la computadora para checar mis correos. El primero era de Hali. Asunto, mira lo que hicimos. Venía con un enlace. Le di clic. Era un video, piano suave de fondo, tomas lentas de mi sala, mi sillón, mis cortinas de encaje, la repisa que construyó Harold con sus manos, todo bañado en un filtro cálido como de Instagram. Una historia hermosa, pero no era mía. Y la voz de Hali, narrando, este es el comienzo del nuevo capítulo de nuestra familia, un espacio lleno de amor para nuestro bebé, gracias a una mujer muy especial. Mi nombre no apareció. Ni una sola vez. Ni siquiera mamá. Solo eso, una mujer muy especial. Ya había 37 comentarios. Qué afortunados, seguro ella está feliz de pasarle su hogar. Este bebé ya es tan amado. ¿Amado? Yo me sentía vacía. Me quedé viendo la pantalla sin poder mover un solo dedo, hasta que llegó otro mensaje, esta vez, de Isen. Asunto, plan de transición, interiores actualizados. Abrí el correo. Había un nuevo cronograma de mudanza, fotos de mi recámara con una nueva paleta de colores neutrales, sugerencias de dónde podía guardar artículos de temporada, y un desglose detallado frío, educado de cómo podía desaparecer poco a poco de mi propia vida. Uno de los puntos decía, no opcional,
Retirar decoración sentimental a las 3:15. No opcional. Qué amable. Los días que siguieron fueron confusos, como en neblina. No salí, no cociné. Apenas si tomé algo que no fuera café frío o agua del grifo. Caminaba de una habitación a otra como un fantasma que ya no pertenece, como si la historia que viví me hubiera olvidado. Una tarde, abrí el closet del pasillo y encontré mi kit de costura. No porque necesitara coser nada, solo necesitaba asegurarme de que algo que amaba todavía estuviera ahí. Ahí mismo estaban los viejos álbumes. Isen en la liga infantil. Nuestro viaje al lago. Harold en su taller. Me senté en el suelo de la sala y hojeé uno. Las páginas me parecían más pesadas que antes. Cada foto tenía algo en común. Yo, siempre detrás de la cámara. Preparando la escena. Haciendo el pastel. Curando raspaduras. Siempre ahí. Siempre detrás. Y ahora, ni en los créditos salía. Esa noche me paré frente al espejo del baño. Me vi cansada, no enferma, no frágil, solo desgastada, de esa forma que ni el mejor filtro puede ocultar. Susurré, bajito, les diste todo. El reflejo no contestó. Unos días después, un sobremanila se deslizó bajo la puerta. Sin tocar, sin aviso. Solo el roce suave del papel sobre la loseta. Adentro, contrato preliminar de transferencia de propiedad. Mi nombre bien clarito arriba, como otorgante. Isen y Halley aparecían como beneficiarios. Lo único que faltaba era mi firma. Atrás, una nota escrita a mano por Isen. Letra apretada, seca, sin emoción. Solo necesito este documento antes del viernes para cumplir con los requisitos bancarios. Gracias de nuevo, mamá. Requisitos bancarios. O sea, ya no estaban soñando con la idea. Ya estaban usando mi nombre, mi dirección, mi casa, como garantía. Probablemente hasta para sacar otra hipoteca. Usando mi existencia como si fuera una herramienta más. Me agarré del borde de la mesa de la cocina. Fuerte, hasta que los dedos me dolieron. No recordaba haber dicho que sí. No recordaba ninguna charla en la que yo dijera, claro, llévense todo. Pero ahí estaba, en tinta, en hojas de Excel, en un calendario del que nunca me hablaron. Y entonces entendí. No era que esperaran que yo dijera que sí. Era que estaban contando una historia donde yo ya lo había hecho. Ya no era Caroline. Ahora era solo una señora mayor, que había donado su casa con el corazón. Yo estaba en segundo plano. Fui útil, hasta que terminaron el cuarto del bebé. Y en medio de todo eso, me dieron el peor insulto de todos. Creyeron que me iba a quedar callada. Tomé los documentos. Los metí en un cajón. Y los cerré con llave. Luego me volví a sentar en la oscuridad, con ese sobre dando vueltas en el fondo de mi mente como si fuera un moretón invisible. Y a la mañana siguiente, hice algo que no hacía desde hace años, una lista. Escribí, una por una, todas las cosas que pagué en la vida adulta de Isen, los préstamos para su universidad, la boda, el coche, las veces que hubo una emergencia. Cada vez que contestaba el teléfono y decía, no te preocupes, yo me encargo. Línea por línea, fui anotando el costo de lo que di, no para cobrárselo, sino para recordarme a mí misma que sí valía. Cuando terminé, vi el total, y no me sentí orgullosa, me sentí usada. Y lo peor es que lo permití. Por amor. Por costumbre. Por esa idea tan arraigada de que una madre siempre es necesaria. Pero amar no es lo mismo que dejar que te borren. Y yo ya me cansé de ver cómo mi nombre desaparece. La primera grieta real llegó un miércoles por la tarde. Uno de esos días que no parecen urgentes, pero todo se siente raro. Estaba doblando ropa cuando sonó el timbre. Estuve a punto de no contestar. Pero ya sabes cómo es la curiosidad, necia como ella sola. Era Halley, por supuesto que era ella. Con su pelo perfectamente rizado, como si viniera directo de una sesión de fotos. Una bolsa blanca de regalo en una mano y un café frío en la otra. En el vaso, mi nombre, Caroline, escrito con esa letra suya, desordenada y con aires de performance. Hola, Caroline, dijo cantadito, como si fuéramos amigas de toda la vida. Pasaba por la zona y quise saludarte. Ni esperó respuesta, cruzó la puerta como si fuera su casa. Abrí la boca para decir algo. No lo hice. Solo di un paso atrás. Un solo segundo. Fue todo lo que necesitó. Entró como si esto ya fuera suyo, como si la visitante fuera yo. Avellana, con hielito extra, sin azúcar, dijo, agitándome el vaso en la cara. Le atiné.
¿Verdad? Lo admito. Sí, le atinó. Sé que todo ha sido muy rápido, dijo mientras dejaba la bolsita sobre la encimera de mi cocina, pero estamos muy agradecidos. Isen y yo sentimos que todo se está acomodando perfecto. Yo me quedé en silencio. Fue a mi refri, sacó una lata de agua mineral y le dio un trago largo, burbujas y todo. La observé, y algo se me revolvió adentro. Algo muy hondo. Ya sabes, añadió mientras caminaba por el depa, tocando todo como si fuera agente de bienes raíces. Creo que podríamos tirar este muro, así queda más abierto, más luz para el bebé. No me lo preguntó. Lo dijo como si yo ya no viviera ahí. Como si este no fuera el mismo cuarto donde me senté con Harold, cada domingo por la mañana, por 30 años. Como si mi vida entera ya hubiera sido reemplazada con pintura neutra y tableros de Pinterest. Se detuvo frente a la repisa y pasó los dedos por encima. Esta ya está algo viejita, ¿no? Dijo con tono de cumplido forzado. Probablemente la donemos. ¿Anticuado? Esa fue la palabra. Eso era yo ahora. Asentí, muy despacio. Déjame ir por algo al cuarto, dije. Me fui por el pasillo. Me paré frente a la puerta. Esperé, sin moverme, hasta escuchar que Hallie empezaba a tararear sola. Cuando regresé a la cocina, ella ya estaba en la sala, viendo su celular. Su bolsa estaba abierta, sobre la barra. Y ahí estaba. Ni efectivo, ni maquillaje, ni siquiera un cargador de celular. Solo una carpeta manila, medio escondida debajo de su agenda. Se asomaba un borde, el plano de un departamento. Un diseño inmobiliario. Volteé hacia el pasillo. Hallie seguía distraída, deslizando el dedo por su celular. Entonces metí la mano con cuidado y jalé la carpeta lo justo para ver qué traía. Y no, no era cualquier plano. Era mi departamento. Codificado por colores, con etiquetas en los muebles. Todo sustituido por un esquema neutral, con decoración minimalista. En una esquina decía, rincón para el bebé. Al reverso, una hoja impresa de Sillou con el valor estimado de mercado, subrayado con plumón rosa. No se estaban mudando. Estaban remodelando. Y yo solo era la etapa de transición. Hallie volvió a la cocina sin darse cuenta de que había metido mano en su bolsa. Le dio un trago a su café y empezó a hablar como si nada de nombres para el bebé, combinaciones de colores, y de mi buen gusto para las antigüedades. Igual tú nos podrías ayudar a escoger los muebles del cuarto del bebé, ¿no? Asentí. Sonreí. No pregunté nada. Solo lo archivé todo, en la cabeza. Porque en el fondo ya lo sabía, nunca quisieron formar una familia aquí. Querían hacer negocio. Esa misma noche, me senté en el sillón y revisé las fotos que tomé con mi celular mientras ella no veía. Abrí una nueva carpeta. Le puse de nombre, pruebas. Y subí todos los archivos ahí. Me quedé viendo la estimación de Sillou, y los corazoncitos marcados junto a otras propiedades guardadas. Ya tenían planes de vender mi departamento, y yo ni siquiera había empacado un calcetín. No era solo que me estaban borrando. Me estaban utilizando. Y ese fue el momento en el que desperté. Fui directo al archivador. Saqué todo, mi escritura, mi testamento, pólizas viejas de seguros, copias de cheques que le firmé a Isen por años. Incluso abrí una caja de seguridad que no había tocado en más de 10 años. Ahí estaban los documentos de la pensión de Harold, el contrato original de compra del departamento, y todos los registros de impuestos que había guardado desde 1998. Cuando cayó la noche, mi comedor estaba cubierto de papeles. Y por primera vez en semanas, no sentía miedo. Sentía enfoque. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada, Annette. Tenía meses sin hablarle. Contestó al segundo timbrazo. Necesito revocar un poder notarial, le dije. Mi voz era firme. Hubo una pausa. ¿A nombre de quién?, preguntó. Isen. Otro silencio. Después, el crujido de papeles del otro lado de la línea. Tienes que venir hoy, y trae todo. Lo hice. Me vestí como si fuera a juicio. Pantalones bien planchados, blusa blanca, zapatos bajitos que hacían eco sobre el piso de madera. Llevé cada carpeta, cada foto, cada documento, todo. Annette hojeó los papeles con una mirada dura, de esas que no te dicen nada pero entienden todo. Se están moviendo rápido, dijo mientras señalaba la hoja de Sillou. Están contando con que te quedes callada. Pues le respondí, ese banco está a punto de tener un problema. Ella me miró. Y por primera vez desde que llegué, sonrió.
Esa noche dormí. No profundamente, pero dormí. Y cuando desperté, ya no me sentía como una madre rogando por amor. Me sentí como una mujer con un plan. Lo más difícil no fue darme cuenta de lo que estaban haciendo. Fue fingir que no lo sabía. Durante 3 días, le respondí los mensajes a Isen con textos cortos. Ligeros. Felices. Como si no pasara nada. Un emoji de pulgar arriba por acá. Qué buena onda, por allá. Comenté la historia de Instagram de Hallie sobre las muestras de pintura con una carita feliz. Incluso volví a subir una foto vieja de mi lasaña con el texto, nada como la comida casera, sabe distinto. Déjalos creer que no sabía nada. Déjalos pensar que todo iba según su plan. Entre más seguros se sentían, menos se cuidaban la espalda. Mientras tanto, yo iba desmantelando su obra, pedazo por pedazo. Annette se movió rápido. Para el jueves, el poder notarial ya estaba revocado oficialmente. Isen ya no tenía ningún derecho legal sobre mis decisiones. Metimos toda la documentación sin hacer ruido, usando su red de contactos. Ni alertas, ni avisos. Solo sobresellados y papeles bien ordenados. También congelé mi crédito, cancelé tarjetas viejas, cambié todas mis contraseñas, desde el correo hasta la cuenta de la luz. Abrí una cuenta bancaria nueva y moví mis ahorros, cada centavo, fuera de las cuentas conjuntas donde ellos todavía tenían acceso, en caso de emergencia. No tenía miedo. Estaba despierta. Y lo más fuerte es que, una vez que empiezas a hacer espacio para la verdad, para poner límites, te das cuenta del tiradero emocional que has permitido. Opiniones ajenas. Expectativas no pedidas. Planes inventados sobre tu vida. Empecé a empacar, no cajas, sino pruebas. Recibos, fotos, capturas de pantalla. Guardé cada texto, cada correo. Llevé un diario, escribiendo todo. ¿A qué hora llegó el mensaje de Hallie? Que decía exactamente Isen. Cómo me sentí cuando su video alcanzó más de 10.000 vistas. Y entre más escribía, más fuerte me sentía. Como si me estuviera haciendo visible de nuevo, aunque fuera para mí misma. Después marqué a Nancy. Teníamos 1 año, tal vez 2, sin hablar. Antes era una súper agente inmobiliaria, pero se jubiló y abrió una tiendita vintage en el centro. Le pregunté si todavía tenía contactos. No solo tengo contactos, me dijo, tengo gente que no hace preguntas tontas, y que paga en efectivo. Justo lo que necesitaba. Sin listado público le aclaré, nada de visitas abiertas, quiero vender sin que nadie se entere. Nancy se rió bajito. Caroline, estás hablando mi idioma. Para el fin de semana ya tenía comprador, un viudo llamado Roger, con ojos amables, dinero en mano, buscando un lugar más chiquito. Hicimos una visita discreta. Le encantó el lugar. Cerramos el trato rápido. Para el domingo en la noche, ya estábamos en depósito. Mientras Isen me preguntaba por WhatsApp si necesitaba ayuda para medir las cortinas, yo estaba firmando el cierre de la venta con un notario, ahí mismo, en mi cocina. El lunes di el enganche para una cabañita a 2 estados de distancia. Nada elegante, una casita junto a un lago, con un musón chueco y un porche que necesita reparaciones. Pero era mía. Solo mía. Sin opiniones externas sobre el color de la pintura ni sugerencias sobre dónde quedaría mejor la habitación del bebé. El vendedor, un veterano retirado que se llama George, me estrechó la mano y me dijo, «Te va a gustar por aquí, nadie se mete contigo». Y sonreí, por primera vez en semanas. De regreso a casa, llamé a Frank, el de la iglesia. Tiene camioneta, y una alergia tremenda al drama. Le pagué en efectivo para que me ayudara a mover las herramientas de Harold, los álbumes, mi máquina de coser y los muebles que todavía no estaba lista para soltar. Todo lo llevamos a una bodega en Nueva York. Nadie nos vio. Nadie sabía nada. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina y leí la misma frase del plan de transición de Isen una y otra vez. Le daremos suficiente tiempo para mudarse. Sonreí. Ay, mi amor, si supieras, yo ya me fui. Lo último que hice fue actualizar mis contactos de emergencia. Fui caminando a la oficina del edificio, llené el formulario y borré el nombre de Isen. Lo reemplacé con una dirección de Nueva York. El gerente parpadeó cuando lo vio. No dije nada, no tenía por qué. Luego volví al departamento, preparé una pequeña maleta y la dejé junto a la puerta, lo suficientemente a la vista para que Hallie la notara la próxima vez que entrara sin avisar. Que creyera que me iba unos días. Que se lo dijera a Isen.
que se sintieran tranquilos. Lo que no sabían era que ya había reenviado toda mi correspondencia a un apartado postal en otro estado. Mi nueva dirección ya estaba registrada. Mi nombre, borrado de todo lo que me ataba a ese departamento, excepto el título de propiedad. Y eso también dejaría de ser mío en menos de 72 horas. El jueves en la tarde me llegó el correo de confirmación de la compañía de títulos. Cierre de venta agendado para el lunes, sin retrasos, sin sorpresas. El departamento dejaría de ser mío. Y sin embargo, por primera vez, sentí que verdaderamente lo era. No por las paredes ni por el piso, sino por la decisión. Porque era mi decisión irme, a mi manera. Esa noche recorrí cada cuarto y me despedí. De donde Harold tarareaba lavando los trastes. Del sillón donde Isen dio sus primeros pasos. De la ventana donde vi nevar, mientras Hallie ignoraba mis llamadas 3 días seguidos después de la boda. No lloré. No me sentí amarga. Lo hice con claridad. Esto no era rendirse. Esto era recuperarme. Cuando me acosté esa noche, ya había programado el corte de los servicios, hecho el cambio de dirección en el DMV, y reservado un motel cerca de la cabaña para pasar 2 noches. Solo me faltaban las llaves. Y no, esas no se las iba a dar a Isen. Ni siquiera pensaba decirle que me había ido. Lo descubriría cuando su llave ya no entrara en la cerradura. Cuando el eco de sus pasos en el departamento sonara como los de un extraño. Cuando por fin entendiera que el silencio con el que contaba no era obediencia. Era estrategia. Y para ese entonces, yo ya estaría lejos. Isen llegó 2 días después de que me fui. No porque él me lo haya dicho, claro que no. Me enteré por el señor Delany, el administrador del edificio. Me dejó un mensaje de voz. Caroline, no más que sepas, vino tu hijo. Se veía bastante sorprendido de que ya no estuvieras. Pensé que había salido a hacer unas compras, pero, su llave no sirvió. Estaba bastante molesto. Lo escuché 2 veces. Y luego lo borré. Me lo imaginé tan claro. Isen, girando la llave, luego tocando el timbre. Llamándome al celular ya cambiado, preguntando a los vecinos. Hallie, caminando de un lado a otro en el pasillo. Esos tacones de diseñador tronando en el piso, quejándose de la humedad porque le esponjaba el cabello. Preguntándose por qué no contesté. Tal vez luego llamaron al banco. Tal vez buscaron en Sillo. Y vieron que ya se había vendido. Tal vez. Y por primera vez, por fin, se dieron cuenta de que ya no era parte de la historia que estaban contando. Y que no iba a serlo. Cuando ellos llegaron, yo ya estaba instalada en la cabaña. Olía a pino, a madera vieja y a libros con historia. Las ventanas pedían una buena limpiada. El calentador hacía ruidos raros, como si tuviera opiniones, pero al menos no hablaba. Era un silencio distinto, no vacío, tranquilo. De ese que no había sentido en años. Planté lavanda en el porche. Colgué unas campanitas de viento en un gancho que seguramente hubiera hecho que Harold pusiera los ojos en blanco. Yo misma pinté los gabinetes de la cocina. Un poquito chuecos, sí, pero míos. Y cada mañana me sentaba con mi taza de café en las escaleras de atrás, escuchando a los pájaros chismear entre los árboles como viejos conocidos. Algunas noches me daban ganas de marcarle a Isen. Solo para decirle, sé exactamente lo que intentaste hacer, pero la verdad, el impulso nunca duraba. Porque no necesitaba que él lo supiera. Solo necesitaba saberlo yo. Y lo sabía. Un día, como 3 semanas después, llegó una carta. Sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato. La suya. Era corta. Sin disculpas, sin preguntas, nada. Supongo que sí era tuyo. Después de todo. Ni siquiera firmó con mamá. Solo eso. La doblé con calma y la guardé en un cajón junto a unas recetas viejas y flores silvestres secas. No como un recuerdo. Como un recordatorio, de lo que pasa cuando la gente cree que tu silencio significa rendición. Pero no. El silencio puede ser estrategia. Puede ser que estabas observando, escuchando, planeando. Un mes después, entré a un cafecito en el centro del pueblo para desayunar. La mujer que atendía era más joven que yo, quizá unos 40 y tantos. Tenía un moretón en el brazo. Y una manera de hablar bajito, como si no quisiera incomodar a nadie. ¿Es nueva por aquí?, me preguntó con una sonrisita. Apenas voy empezando, le dije. Hablamos poquito, pero fue suficiente para reconocer lo familiar. Una mujer que dio demasiado, durante demasiado tiempo. Que se quedó callada más veces de las que debía.
Y que tal vez solo necesitaba a alguien que le recordara que la invisibilidad no es parte del trato cuando eres buena persona. Esa misma tarde, abrí una carpeta nueva en mi escritorio. Solicitud de fondos, título provisional, el reclamo silencioso. Un programa de apoyos pequeños para mujeres mayores de 50 años. Mujeres que fueron manipuladas económicamente, o echadas de su propia vida por la misma gente que criaron. Sin logotipos gigantes. Sin entrevistas. Solo ayuda callada. Fuerza silenciosa. Para cuando llegara el invierno, ya iba a ser real. Isen no sabía nada. Ni falta que hacía. Porque esto ya no se trataba de él. Se trataba de reconstruir algo desde las cenizas. Cenizas de todo lo que dejé quemar, a propósito. Y si algún día llega a enterarse, ojalá entienda que no lo castigué. Simplemente dejé de hacerlo el centro de mi historia. ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir que ya no importas? Como si todo lo que diste se pudiera borrar, reemplazar o traspasar, sin siquiera un gracias. Si alguna vez has sentido ese tipo de tristeza muda, te veo. Y si estás lista para recuperar tu espacio, aunque sea en silencio, quiero escuchar tu historia. Compártela aquí abajo. Porque no hace falta gritar para ser fuerte,